Para mí es un, para mí es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy. Como saben, además del Foro LAC, que es el foro regional de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva, tenemos también un grupo de trabajo en insumos de salud materna. Este es un grupo de trabajo que viene desarrollando sus actividades desde hace 12 años y tratamos de involucrar no solamente a los ministerios de salud, sino también a los profesionales, a la sociedad civil, a los fabricantes, a todos los miembros de la coalición que trabajan en el tema de salud materna y especialmente en la disponibilidad de insumos y dispositivos de salud materna. Quiero, a través de este webinar, invitarles a las personas que están interesadas en el tema de insumos de salud materna a hacerse parte de este grupo de trabajo en insumos de salud materna. Actualmente estamos trabajando muy fuertemente en escalar la oxitocina termoestable en ciertos países donde no se puede asegurar la cadena de frío de la oxitocina. Así que estamos con la carbetocina termoestable en una gran actividad en todo el mundo, especialmente en África, por el tema de la cadena de frío. También estamos siempre promoviendo los lineamientos de la OMS que hace poco han incluido al ácido tranexámico, TXA, como un elemento clave para el tratamiento de la hemorragia postparto. Entonces, como les digo, este es un grupo de académicos, de implementadores, de agencias gubernamentales, agencias internacionales, así como fabricantes que nos reunimos una vez cada 3 meses. Tenemos un plan de trabajo y actualmente estamos apoyando a la Organización Mundial de la Salud con la hoja de ruta que se ha creado para la prevención de la hemorragia postparto, ¿no? Es lo que en inglés se llama el PPH Roadmap, ¿no? La hoja de ruta contra la hemorragia postparto, y esperamos que en nuestra región, en castellano, podamos también nosotros promoverla. Así que no duden en enviarme un email si es que les interesa integrar el grupo de insumos de salud materna. Y sin más, quisiera y tengo el honor, ¿no?, de presentar a la doctora María Fernanda Escobar, que el día de hoy nos acompaña por el gentil auspicio de Organon. Organon también es miembro de la coalición y es un aliado clave que tenemos no solamente en el tema de anticoncepción, pero también en el tema de salud materna. La doctora Escobar es ginecóloga y obstetra de la Universidad del Valle de Colombia, es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad del Valle y la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, es magíster en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, y magíster en gestión para la innovación social de la Universidad ICESI de Cali, Colombia. Actualmente es jefa de la Unidad de Equidad en Salud Global y líder de la estrategia Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili, en Cali, Colombia, y de la estrategia de Colombia en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social del dicho país. Es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad ICESI en Cali y mentora del grupo de investigación en obstetricia y ginecología de la misma universidad. Ha representado a América Latina en el Comité de Salud y de Maternidad y Parto Seguro de la FIGO y es consultora de la OPS y de la OMS.
Muchísimas gracias, doctora Escobar, por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es suyo. Hola, muy buenos días, tardes en algunas partes. Yo soy María Fernanda Escobar. Quiero corroborar que me escuchan bien, por favor. Ok, y voy a compartir mi pantalla para que por favor me digan si está bien para ustedes. La escuchamos y la vemos bien, doctora. Ok, voy a dejar solamente esto acá, listo. Pues bueno, hay alguien que hay que admitir, listo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y muchas de los escenarios donde en este momento realmente se necesita. Yo estoy en este momento en Cali, Colombia, en la Fundación Valle Lili, que es uno de los sitios desde los cuales hemos tratado de generar para el resto de América Latina una posibilidad y ojalá una oportunidad de expandir el conocimiento. Yo quisiera, antes de arrancar, decirles que en este momento tengo un conflicto de interés en términos de que ha sido Organón, quien me ha invitado hoy a participar en el evento. Y yo he aceptado esa invitación porque nosotros hemos generado vínculos y alianzas con empresas que en realidad le están apuntando a la gestión de la reducción de la mortalidad materna. Entonces, quiero contarles un poco lo que vamos a tratar de ver en estos 40 minutos y los objetivos es mostrarles un poco y ampliar el concepto que Milka nos habló sobre el roadmap, que es muy importante que lo tengamos en cuenta hoy en día. ¿Cuál es esa aproximación acerca de cómo deberíamos evaluar la aproximación al manejo y diagnóstico de la hemorragia postparto? Y finalmente, algunas opciones de tratamiento. Y la razón por la cual estamos dándole tanta fuerza nuevamente al proyecto de reducción de mortalidad materna es porque quedamos en deuda a la humanidad. Tenemos más de 1 millón de vidas que no vamos a salvar pretendiendo alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 3.1, que es la reducción de la mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Un territorio que tenga una razón de mortalidad materna a esta, el 2030, estará por fuera de lo mínimo esperado en términos de dar una atención segura y con calidad a sus gestantes. Y en el año 2014, esto está próximo a publicarse la actualización. Yo hice parte del comité revisor de este artículo que será publicado en Lancet. La brecha de la hemorragia postparto se amplía. En América Latina no tanto. En América Latina hay una pequeña tendencia a la reducción. Los trastornos hipertensivos parecen en este momento ganarnos la batalla, pero en el mundo es totalmente inaceptable la cantidad de pacientes que hoy están sufriendo un evento que termina siendo catastrófico y que basado en la evidencia no debería ser. Y cuando vemos lo que pasa en un país como el mío, que es Colombia, pues nosotros hacemos parte de este grupo de pacientes perdón, de países que están apuntándole a tener un desarrollo sostenible, pero en el país mío, como en muchos de sus países, pues hay varios en uno solo. Las zonas rojas que ustedes ven en el mapa izquierdo son las zonas donde hay una concentración extremadamente alta de casos y muertes por hemorragia postparto. Lo rosado es lo que uno esperaría para un país de altos ingresos y lo otro es el intermedio entre esos dos escenarios. Lo muy rojo se llama África subsahariana. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como país en búsqueda de generar una estrategia de reducción de muerte materna es saber dónde está el problema y poder georreferenciar no solamente el caso, sino las opciones de salvar a una paciente en centros que tengan todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago desde estos puntos rojos del mapa derecho, en donde yo me doy cuenta que tengo una situación muy crítica porque son hospitales de muy baja complejidad, donde está el menor desarrollo urbano y el mejor desarrollo en términos de todas las otras características? ¿Cómo hago para trasladar esas pacientes desde esos lugares con un manejo seguro hasta los lugares donde tendría sangre, quirófanos y ginecólogos? Entonces, ese es el gran reto de los países latinoamericanos y es la inequidad que tenemos inclusive en la manera como se comporta la mortalidad. Y este es uno de los territorios. Yo estoy en un hospital que, créanme, nada tendrá que envidiarle a un hospital de Boston, de Londres, pero frente a mí, a 45 minutos o 1 hora, tenemos estos escenarios que son escenarios de pobreza extrema,
que son escenarios en el Pacífico colombiano donde solamente somos capaces de acceder a través de una lancha o inclusive a través de un helicóptero para poder tener una oportunidad. Entonces, en nuestros países de bajos ingresos y medianos ingresos, el problema no es que tengamos un gen que nos hace sangrar. El problema que tenemos es un problema de una calidad de la atención que no se da con equidad. No conocemos los protocolos de seguridad clínica, no entrenamos a nuestros equipos de trabajo como equipos para poder hacer unos manejos actualizados y basados en la evidencia de la emergencia obstétrica. Es por eso, y esto no es una situación que se concentre en América Latina, este es el comportamiento que se ve en el mundo, y por esa razón, desde el año 2023 e inclusive desde el 2022, la Organización Mundial de la Salud llama a múltiples actores desde el médico que está al frente del paciente hasta el gestor de la política nacional para tratar de que generemos una ruta de vuelo para combatir la hemorragia posparto al 2030. Y una de las partes más importantes es en este grupo de los stakeholders, donde están las asociaciones científicas, es que yo tengo que promover y adherirme a unas recomendaciones y a unas intervenciones. Yo les voy a mostrar lo que hoy dice la evidencia. Yo soy la representante por América Latina a la guía médica de la evidencia que soporta el roadmap. En algunos meses, hoy no podré decirles muchas cosas, pero en algunos meses esperamos poder sacar al 2025 lo que en realidad se debe y no se debe hacer. Y es muy importante que usted asegure quién va a ser capaz de implementar y desarrollar esas guías. En este Guideline Developers está este equipo que les estoy diciendo, estamos trabajando muy duro, estamos trabajando con muchísima, ustedes se imaginan, con muchísimo compromiso, pero lo cierto es que de nada nos sirve si los que están y los que estamos al frente de los pacientes no nos llega el conocimiento. Por eso que desde el año 2022, cuando hemos trabajado con la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia, nosotros establecimos unas recomendaciones de la FIGO que soportan hasta ahora gran parte de la evidencia que tenemos, algunas se van a mantener, pero lo que queremos es poder brindar opciones para que los equipos de los países de bajos y medianos ingresos tengan una oportunidad de donde adherirse. Entonces, si yo quisiera resumir esas recomendaciones al día de hoy, les diría que lo primero es, yo tengo que entender muy bien cuál es el concepto de los paquetes de intervención en cada uno de los hospitales y lo que yo como país debo hacer para implementar esos paquetes de intervención. Ya les voy a contar qué son los paquetes. Segundo, cuál es el sistema de alerta que voy a utilizar para el diagnóstico de la hemorragia. El tercero es cuál es el equipo, cómo organizo mi equipo para que le dé una respuesta oportuna. Eso es lo que se llama en el mundo el código rojo obstétrico. Y cuando usted mira esta figura se va a dar cuenta que siempre hemos pensado que el código es la respuesta y es una partecita. ¿Cuándo y cómo realizar las intervenciones quirúrgicas, no quirúrgicas? ¿Cuándo las intervenciones quirúrgicas? Y cuándo y cómo debería hacer yo todo mi manejo sobre reanimación hemostática. Entonces de esto les voy a hablar y les voy a contar qué dice la evidencia. Entonces arranquemos por los paquetes de intervención. Los paquetes de intervención son una serie de recomendaciones que se organizan en bloques, no es una recomendación, no es un protocolo, sino una serie de recomendaciones para que yo pueda tener unas intervenciones que son muy precisas. Y en cuanto a paquetes de intervención, hay dos grupos. Hay uno que es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, donde ellos dividen los pacientes en dos grupos. Un primer grupo que son aquellos pacientes que responden y van a responder al primer paquete de intervención, que son los uterotónicos, los cristaloides, el uso del ácido tranexámico y lo que conocemos como el masaje. Y el segundo grupo, que son aquellos pacientes que son refractarios a ese manejo, donde están las compresiones externas de la aorta o las compresiones internas para el caso de la cesárea, los balones, el traje antichoque no neumático. Vamos a hablar del JEDA, que es una opción que hoy tendríamos que validar y obviamente todo esto tiene que estar soportado en simulación, en trabajo en equipo y en comunicaciones. Entonces, esa es una aproximación. Hay una aproximación que es la que nosotros en mi país hemos implementado porque es un poco más completa,
en donde la Alianza para la Innovación en Salud Materna, que nace con un gran amigo nuestro que se llama el doctor Eliot May en California, establece que para que yo pueda abordar alguna de las emergencias, debería entender cómo me preparo a la emergencia, cómo la reconozco o la prevengo, cómo hago el manejo de la respuesta, cómo monitoreo que mi respuesta es adecuada y finalmente eso basado en un proyecto de respeto, equidad y soporte para todas las pacientes. Entonces, en términos de lo que pasa, lo que cada país debería hacer es cómo yo adapto a lo que tengo en mi país para poder organizar cada una de mis instituciones, desde la más pequeña hasta la más compleja, y esas cómo a la vez se pueden atar. ¿Qué dice la evidencia? Esto lo publicamos nosotros el año pasado, en el 2023. La primera evidencia fue publicada con 29 hospitales en, muy cerca en California, y ellos encontraron una reducción significativa de la morbilidad por hemorragia. Cuando en un hospital de nivel 4, como el de nosotros, que es un centro de referencia para Colombia, implementamos los paquetes de intervención, evidenciamos cómo la utilización del índice de choque fue más precisa y certera, se aumentó el uso de estrategias como el ácido tranexámico, los balones y el traje antichoque no neumático, y se disminuyó la cantidad de pacientes que ingresaban en condiciones de hemorragia masiva a la UCI y además que necesitaban histerectomía o cirugía de control de aros. Y esto lo traigo porque en parte lo que quiero demostrar es que lo que se hace en países de altos ingresos puede ser implementado en el nuestro. Y que muchas veces nosotros disminuimos en nuestra posibilidad de alcance, no compramos insumos, no compramos balones, no compramos el JEIDA porque somos países que no tenemos, pero cuando hicimos este estudio lo hicimos con el fin de demostrar que es mucho más barato hacer cualquiera de estas intervenciones que llevar a las pacientes a histerectomía, que llevar a las pacientes a otro tipo de estrategias quirúrgicas que son más costosas en el tiempo y que son más costosas en morbilidad. Y quiero decirles que aquí no estaba de plano nada que tuviera que ver con demandas. Y en el año 2023 salió un estudio que se hizo en Nigeria, donde la razón de mortalidad en Nigeria era cercana a 1000 por 100.000, y ellos encuentran como la implementación de una estrategia organizada que prepare a las unidades, que eduque a su equipo médico y que le dé insumos, logra tener una reducción de la morbilidad y la mortalidad en todo un país donde créanme que las condiciones y el talento humano en salud tiene una debilidad muy grande en su componente educativo. Bajo esa mirada, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ya desde el año 2002 decía, usted tiene que adherirse a un componente de un paquete de intervención. No puedo decir que sé salvar una materna porque coloco oxitocina o porque coloco un solo insumo. Y eso es muy importante para este equipo y el equipo que hoy nos ha hecho posible estar acá, porque los insumos son todos muy valiosos, son muy importantes. Necesitamos pensar en más insumos, pero también necesitamos entrenar a los equipos para saber cómo y cuándo se tienen que utilizar. Entonces, para la preparación, si yo ya sé que tengo que implementar, tengo que arrancar cómo preparo mi unidad. Entonces, lo primero es que la recomendación es tener un carro para el manejo de la emergencia obstétrica y de la hemorragia, no una bolsa, no una caja donde tengo los insumos, sino un carro donde cada uno de estos insumos tenga inclusive cómo deben utilizarse, cómo es el recambio de los mismos insumos, cuáles medicamentos son termoestables y cuáles no se pueden sacar del blister, y cómo yo esos insumos los voy a utilizar no de manera rápida, que es el impulso cada vez que un paciente sangra, sino de una manera con conciencia. Puedo utilizar una lista de chequeo para saber en qué momento y cómo deben ser utilizados. Y las listas de chequeo, que creo que es uno de los grandes aportes del modelo que estamos implementando hoy, ya desde el año 2003 en el New England Journal nos decía que reducen fallas aún en equipos altamente entrenados. Entonces, las listas de chequeo deben ser fáciles, entendibles. Estas son algunas de las muestras de nosotros en donde quiero contarles que nos la revisó una millennial para cambiarle los colores porque ellos no les entendían y les parecía muy aburrido. Entonces, estas listas co-creadas con su comunidad tienen que estar dispuestas para que la lea un estudiante, ¿cierto?
para que el estudiante en presencia 1 sea capaz de entender el momento de utilizarlas o para que la utilice, como la que ustedes ven a mano derecha. Ella es una médica ancestral y una médica occidental, es médica formal de una universidad muy importante de Colombia, pero ella es nuestra mayor líder en el territorio. ¿Cómo puedo prevenir y reconocer el evento de la hemorragia postparto? Entonces existen unos condicionantes que se llama ¿cuál es mi sistema de alerta temprano en hemorragia postparto? Cuando nosotros vamos a los territorios, muchas pacientes aún no tienen control prenatal y uno tiene que establecer cómo sé yo qué paciente tiene riesgo de hemorragia postparto cuando no sé nada más de ella, cuando ya llegó el momento del parto y no tengo. La recomendación basada en la evidencia es el punto crítico de saber el nivel de hemoglobina, porque las pacientes con hemoglobina menor a 10 aumentan su riesgo y la probabilidad de muerte es muy alta en pacientes con hemoglobina por debajo de 7, específicamente 3, por debajo de 8 empieza a aumentar, pero por debajo de 7 es muy crítica. Y la razón no solamente es la falta de posibilidad de perfundirse, sino que la sangre, que es muy líquida, es una sangre que viaja a gran velocidad e inhibe la capacidad para funcionar adecuadamente toda la respuesta a la cascada de la coagulación. Es decir, me desangro más rápido y coagulo menos. Primer punto. Segundo punto, mis equipos no deberían rotar. La enfermera, auxiliar de enfermería que lleva 20 años en sala de partos, es el mejor sistema de alerta temprana. Ellas saben cómo sangran los pacientes, saben cuando un pañal está muy mojado, bañan a las pacientes, pero como primero rotamos a los equipos, no le damos el valor a las auxiliares, creemos que los médicos somos las personas indicadas para hacer la detección y resulta que ahí tenemos un grave error porque nosotros tenemos una capacidad muy mala para la estimación visual a los médicos y a los ginecólogos, y entre más capacitados estemos, menos nos sangran las pacientes. Entonces, hoy basado en la evidencia, yo debería utilizar, uno, medidas cualitativas para el sangrado, y esas medidas, perdón, cuantitativas y volumétricas es la medición en una bolsa recolectora que esté calibrada y que al momento del parto, y especialmente esto se coloca o se expone cuando el bebé está a punto de nacer, yo pueda determinar y magnificar. Puedo tener medidas gravimétricas, que es cuánto pesan o cuán roja está cada una de las compresas que yo utilizo. Los paquetes de trabajo de parto no deberían tener más de 5 compresas. Y cuando yo utilizo más de 5 compresas en un trabajo de parto, y cada compresa, como la última roja que ustedes ven a mano derecha, esa 200 cc, tiene 200 cc de líquido, pues 5 compresas es una hemorragia postparto no diagnosticada. Y lo que sí sabemos es que en el mundo normal, a medida que los hospitales adquieren una medición gravimétrica y volumétrica de su sangrado, aumenta la capacidad de detección. Cuando usted en el hospital le diga que no tiene casi hemorragia, lo que no tiene es un sistema de detección adecuado. Y en el año 2023 salí el Emotive Trial, que es tal vez el estudio más importante que no se va a repetir, donde se hace una estrategia de detección temprana y un manejo con soportado en el masaje, los oxitóxicos, el ácido tranexámico y una fácil examinación y escalonamiento de los tratamientos. Es un protocolo muy juicioso, con mucho énfasis en el diagnóstico, en donde con estas bolsas calibradas ellos encontraron que este criterio era probablemente el que más desencadenaba problemas porque la gente no sabía detectar la hemorragia. Y a partir de este estudio, con más de 200.000 pacientes, que evidenció una reducción significativa de la mortalidad cuando se utiliza este protocolo, pues hoy en día no existe ninguna razón para que yo en mi hospital no utilice unas bolsas que me permitan de manera volumétrica establecer la cantidad de sangrado. En el año 2023, la Organización Mundial de la Salud saca, basado en esta evidencia, sus recomendaciones y ahí pueden encontrar ustedes el link para poder acceder ahí. La tercera medida es que yo pueda tener un índice de choque. Nosotros utilizamos unas tablas que son unas tablas que se han utilizado donde se mide la perfusión, donde se mide la perfusión periférica, y todo eso sigue siendo muy válido, pero las medidas, entre más objetivas sean, no dependan de qué tan perfundida la veo yo, no dependa de qué tan fría la veo yo, no dependa de qué tan
poco o qué tanto compromiso de la esfera mental tenga, sino que sea un número, se vuelven mucho más pragmáticas y mucho más precisas. Y dentro de esas medidas, el índice de choque, que es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, debería utilizarse para establecer que por encima de 0,9, mi paciente, si ha sangrado 500, más de 500 en la bolsa, o yo le hago un cálculo de más de 500 cc en la bolsa, o me he utilizado 20 compresas y eso me da más de 500 cc para el parto vaginal o más de 1000 para la cesárea, y tiene un índice de choque mayor a 0,9, la paciente está choqueada y está con hemorragia postparto. Y el índice de choque se utiliza también para establecer lo que se llaman los estadios de la hemorragia. Es decir, que si el índice de choque es menor a 0,9, la paciente ha sangrado, pero está en un estadio 1, donde probablemente a mí me vaya a responder una paciente al manejo médico. Debo tener un estadio 2, que va en un índice de choque entre 0,9 y 1,4. Ya les voy a explicar por qué se establece ese punto de corte. Y aquí las pacientes responden al manejo con tratamiento médico y probablemente alguno de los insumos del control del sangrado. En el estadio 3 son pacientes con un índice de choque mayor a 1,4, en donde nosotros tenemos que pensar en cirugías mayores y reanimación hemostática, y las pacientes en estadio 4 usted tiene 18 minutos con estrategias de reanimación hemostática para sacarlas vivas. Establecimos el punto 1,4 específicamente porque este estudio con más de 21.000 pacientes en trauma encontró que eso se correlaciona muy bien con el déficit de base para establecer la magnitud del sangrado, pero también con la inestabilidad. Y en los estudios prospectivos, en el único grande que se ha hecho con el índice de choque en el 2019, se encontró que un índice de choque mayor a 1,7 es disparador de reanimación hemostática y es además un disparador de que probablemente usted tenga una probabilidad de muerte. En el estadio, en todas las pacientes con hemorragia, en hospitales donde yo pueda tomar unos gases arteriales y pueda establecer de manera objetiva qué tan comprometido está un paciente, eso es muy importante desde el punto de vista no solo de objetivizar el caso clínico, que es hacia donde creo que los estoy llevando, sino que además es muy importante en términos de las demandas a los equipos médicos. Cuando yo ya sé cómo detectar, ya organicé mis equipos, los formé, tengo mis cosas completas, tengo mis listas de chequeo y yo estoy preparada para establecer un diagnóstico preciso y a tiempo, tengo que tener unos tiempos para dar una respuesta. Y esos tiempos de la respuesta basados en la evidencia le dicen a uno, usted debería tener 5 minutos al diagnóstico, 10 minutos para que el manejo médico esté colocado y verificado en su efectividad, 15 minutos para la implementación de los trajes antichoque no neumático en los países en los que los tenemos, porque si a los 15 minutos de haber hecho todo el paciente o la paciente sigue choqueada, yo debería colocarle un insumo que le permita la reanimación y el control del sangrado, o antes, si la paciente llega exsanguinada, usted puede utilizarlo desde un principio. A los 20 minutos es el tiempo promedio para que yo defina colocar un balón o en este caso colocar un sistema Lleida, que es algo que estamos empezando a implementar en nuestro país, y a los 30 minutos tengo que saber si eso me sirve o no para yo poder trasladar a un quirófano y darle una oportunidad. ¿Qué hago yo si la paciente vive a 6 horas o a 48 horas? La evidencia ha demostrado que si yo hago el tratamiento en los primeros 30 minutos adecuado, hasta el 95% de los pacientes o 92% en sitios menos entrenados van a tener una respuesta adecuada y no necesariamente terminan en el quirófano. Entonces, organizar mi equipo, que es el famoso código obstétrico, dependerá de si estoy en un hospital pequeño, donde tengo un médico general, una enfermera y pare de contar, o si tengo un hospital universitario. En los hospitales pequeños, que es lo que nosotros hemos entrenado hoy, pues aprovechamos ese recurso para que ocupe 3 posiciones básicas, que son la cabeza, donde aseguro vía aérea de oxigenación, los brazos, para colocar mis 2 accesos venosos en el mismo brazo y mi monitoría, y la posición en el útero para que yo sea capaz de hacer un control del sangrado. En hospitales con mayor talento humano en salud, yo podría utilizar por lo menos esos 3 y al menos 2 personas más
para ayudar a circular todo lo que se necesita alrededor de la paciente, y un líder que ojalá debería salirse del hacer para poder verificar que cada uno de los componentes de la lista de chequeo se cumpla. Y nosotros hemos organizado esta estrategia, nosotros basados en la evidencia, en lo que se llaman los mapas mentales compartidos. Y es que todo el equipo me entienda, desde el auxiliar, desde el portero del hospital hasta el auxiliar, entienda que estamos en una emergencia, tenemos que ser muy precisos en los manejos que damos. Entonces, basados en la evidencia, hoy las recomendaciones es que yo pueda utilizar el ABCD y pueda establecer el ABCD para establecer el oxígeno que le debo brindar, cuyas recomendaciones en estos casos y especialmente en choque es arrancar con oxígeno en altas dosis por máscara de no reinhalación a 10 litros por minuto, en poder colocar mitos accesos venosos para que por un lado yo pueda tener un acceso para la reanimación, sea hemostática o no hemostática, y para colocar los medicamentos. Y los líquidos, hoy que es muy importante, es que yo a los líquidos no puedo tener una gran cantidad de líquidos durante la reanimación hemostática. Yo tengo que colocar una menor cantidad de líquidos endovenosos y debo tratar de empezar desde el inicio más en la colocación de sangre. Hoy damos líquidos endovenosos en un bolo inicial de no más de 500 mililitros y no, por favor, ese es un mensaje para llevarse a casa, no más de 2 litros de líquidos endovenosos, porque sería una catástrofe en términos de lo que nosotros estamos gestionando para disminuir esa hemodilución propia de la reanimación. El tratamiento médico dependerá de qué tiene usted en su país, pero sí se alienta a que las guías se puedan establecer. Digamos que la FIGO y la Organización Mundial de la Salud tienen los mismos parámetros en términos de que la oxitocina, el metergin y el ácido tranexámico son vitales en el manejo. Nosotros hemos estandarizado estas dosis basadas en la evidencia, en la oxitocina, el metergin y el misoprostol, y en nuestro país, dadas las enormes distancias que hay para poder trasladar los pacientes que requieren un servicio de mayor complejidad, utilizamos los medicamentos de manera conjunta y nos hemos adherido al uso de misoprostol como el tercer útero tónico junto con el metergin y la oxitocina para el manejo. El ácido tranexámico, pues en realidad la evidencia es muy antigua, es desde el año 2017. Ya existen varias publicaciones de Organización Mundial manejando eso. Vamos a tener una evidencia pronta tanto en el uso del ácido tranexámico como en prevención como en una estrategia un poco más agresiva, pero cualquiera que sea la utilización, el ácido tranexámico hoy está validado para el manejo de la hemorragia en dosis de 1 gramo al momento del sangrado y 1 gramo hasta 30 minutos después, pero lo más importante es colocar el ácido tranexámico de manera prioritaria. Existen probablemente nuevos insumos para gestionar esta mejor aproximación, pero créanme que es mucho menos de lo que nosotros quisiéramos, así como en la colocación de los insumos para el control del sangrado. Esa es una de las grandes discusiones del roadmap, y es que desde el año 1962 realmente es muy poco lo que hemos avanzado, y hay un llamado a la comunidad médica internacional a gestionar nuevos devices, nuevas opciones para que yo pueda tener opciones de sangrado. Hoy en el mundo contamos con balones, con sistemas de succión, con unas esponjas y unas gasas que se colocan dentro del abdomen, el traje antichoque no neumático y una especie de bandas que también se están siendo utilizadas en algunos países. En términos de disponibilidad, el traje antichoque no neumático debería poder llegar. Hay algunas sociedades científicas de países de altos ingresos que no lo han validado para su utilización, básicamente porque el traje lo hizo una mujer que es una midwife, se llama la doctora Suelen Miller, pero el traje, no vendo trajes, pero es una cosa espectacular porque nos permite la reanimación al permitir la transfusión en la compresión de los segmentos 1, 2, 3, el segmento 4 produce una bloqueo temporal de las arterias uterinas, y el segmento del balón lo que permite es hacer una compresión. El traje compra tiempo y disminuye la severidad del shock, y se ha demostrado basado en la evidencia que puede reducir hasta el 48% de la mortalidad materna. Cuando lo hemos utilizado en alianza con el traje antichoque, con el balón,
hemos logrado disminuir el uso de transfusiones, embolizaciones y procedimientos de mayor complejidad. Y muy importante es que en el año 2022 la UNICEF lo considera como un insumo que debería ser prioritario al interior de cada uno de los hospitales. Los balones están indicados cuando el problema es por atonía uterina y en algunos casos de placenta previa, pero el balón debe ser colocado por personal entrenado. Ese personal entrenado tiene la posibilidad de controlar el sangrado hasta en el 85% de los casos, es mayor en atonía uterina, en donde hoy ya en términos promedios, cuando es solo para parto vaginal, supera el 92%. Y no debería colocarlos en pacientes que tienen un sangrado muy prolongado durante tiempos muy largos o en presencia de coagulopatía. Esos balones se han utilizado y ahora han cogido mucha fuerza, especialmente para lo que se llaman los test de taponamiento. Test de taponamiento es un test que controla el sangrado para disminuir la necesidad. Se coloca el balón y usted verifica si a los 10 minutos tiene un sangrado mayor a 200, a 200 cc, pues probablemente el balón no le va a servir. Y si yo tengo un sangrado mayor a 200 cc, en los primeros 10 minutos tengo que tomar una decisión quirúrgica muy importante. Esto se llama el JEIDA, es un insumo que esperamos pueda entrar a América Latina y se lo digo de corazón, independiente del contexto en el que estamos hablando, porque necesitamos generar nuevas oportunidades. Este es un insumo que genera una succión controlada al interior del útero y permite la contracción uterina y al hacerlo, pues evidentemente vamos a generar una menor disponibilidad de sangrado. Los estudios realizados en Estados Unidos, hay dos grandes estudios. Una primera publicación donde se centros, la cuantificación de los resultados en los centros evidenció, uno, un control muy rápido del sangrado. ¿Me están escuchando? Es que acaba de salir que está inestable. ¿Me escucha? Sí, Sí sí, se escucha. tuvo un momento de un pequeño 2 segundos de silencio, pero se escucha Bueno, perfecto. bueno, gracias. Y lo otro que es muy importante es que tuvo una gran aceptación por el grupo médico. Nosotros en Colombia estamos desarrollando en alianza con la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y nuestro proyecto que se llama Hospital Padrino, una manera segura y efectiva de probar el JEIDA y espero poder compartirles muy pronto nuestra experiencia. Sin embargo, en este momento contamos también con los balones y lo que dice la evidencia es que estos insumos bien utilizados y el personal entrenado deberían ser parte de los equipos médicos. Cuando a mí se me acaban las opciones de un control no quirúrgico, pues tengo otras alternativas quirúrgicas. Países como México tienen múltiples técnicas quirúrgicas. Nosotros hemos aprendido y yo le enseño a la mayoría de los equipos que nos toca formar que usted tiene que volverse muy bueno en algo, que conozca muy bien su técnica y que no puede retrasar esas decisiones quirúrgicas ni de reanimación, sino que hoy se hacen las dos cosas al tiempo. Entonces se pueden hacer estrategias como taponamientos uterinos, torniquetes uterinos, en maneras temporales para que usted tenga cómo pensar y gestionar la mejor estrategia quirúrgica. Hay estrategias de compresión manual de la arteria de la aorta, que también son muy importantes para el control del sangrado. Hay las famosas suturas hemostáticas, que no debería serlo basado en la evidencia un solo cirujano, sino que esas suturas hemostáticas deberían ser parte de un proyecto en el cual no se retrasen más allá de 2 horas, porque por encima de las 2 horas no sirve para el control del sangrado. Y estas recomendaciones, FIGO ha sido muy clara en que a este momento son unas estrategias válidas de equipos competentes. Cuando no tenemos más opciones, terminamos en la realización de una histerectomía. Y esa histerectomía, basada en la evidencia, donde como ustedes pueden, en el año 2023 no hay ningún artículo publicado en América Latina, pues es una histerectomía, es un procedimiento altamente mórbido. Es un procedimiento que si a uno le va muy bien, pues es extraordinario, sí, genera mucho dolor, tiene muchísimas complicaciones en la recuperación de la paciente, pero eso tiene una probabilidad de terminar en complicaciones más graves. Todos los tratamientos deben ser escalonados y yo debería además de tener
en la histerectomía la posibilidad de transfundir a los pacientes, debería entrenar a los equipos en esto que se llama cirugías de control de daños, que son pacientes que están en estados exsanguinantes, acidóticas, severamente comprometidas, hipotérmicas y coagulopáticas. Y hoy en día, lo que yo sé es que, basado en la evidencia, como les he mencionado, puedo hacer un control adecuado y puedo salvarle la vida a los pacientes cuando entiendo el cómo hacerlo, y los hospitales deberíamos entrenarlos en poder llegar o poder concentrar en algunos hospitales equipos altamente talentosos para implementar lo que se llama la cirugía controlada y la reanimación hemostática. Entonces, los hospitales donde se hacen cesáreas deben tener al menos 2 unidades de glóbulos rojos, y los hospitales donde concentramos pacientes de alto riesgo deberíamos tener claramente cómo usamos la reanimación hemostática, dándole mucha fuerza al crío precipitado como uno de los componentes donde más encontramos fibrinógeno en la transmisión, en la fibrinógeno concentrado. Entonces, hoy en día, los paquetes de transfusión deberían hacerse por etapas. Para la etapa 2, yo debería tener un disparador para cuándo y cómo debo colocar las 2 unidades de glóbulos rojos. Y en los pacientes, especialmente cuando el índice de choque es mayor a 1,6, debería poder colocar esos paquetes de transfusión masiva. Como no somos buenos para transfundir, para donar sangre, y no tenemos suficiente sangre en nuestros bancos de sangre o disponibilidad de sangre, yo debo entender que uno de los componentes prioritarios es colocar el fibrinógeno. Fibrinógeno es la malla sobre la cual cada uno de los componentes de la coagulación se pega para hacer el coágulo. Y ese fibrinógeno está específicamente en los concentrados de fibrinógeno o en el crío precipitado. Entonces, es otro de los insumos muy importantes para poder salvarle la vida a los pacientes, y es que yo tenga esto que es ataque, se llama el diamante letal, y es la hipotermia al no permitir que las pacientes se enfríen, la hipocalcemia con el suplemento de calcio, la recuperación de la coagulopatía con el uso de la utilización de protocolos de transfusión masiva, dándole mucha fuerza al crío precipitado, y todo esto en unidades donde yo tenga las opciones de transfundir y monitorizar a las pacientes en reanimación. Quiero terminar contándoles que esto hay que enseñárselo a todo el mundo. Nosotros hemos sido catalogados como el mejor hospital de Colombia, pero de nada sirve ser un gran hospital si usted no puede enseñar a quien más lo necesita. Entonces, nosotros tenemos una estrategia en donde migramos a los territorios, vamos a los hospitales más necesitados, entendemos cuáles son sus necesidades, qué tienen ellos para salvar a un paciente con hemorragia postparto, y en alianza con el gobierno, después de ir y de identificar esas necesidades, enseñamos protocolos soportados en listas de chequeo y hacemos redes interconectadas con telemedicina. En términos de mortalidad materna, en los primeros 44 hospitales, que fue mi territorio donde yo vivo, hemos logrado reducir de 78 a 10 por 100.000 la muerte materna como razón, y eso nos ha llevado a generar una alianza del gobierno. Y quisiera terminar mi presentación diciéndoles: no hay un insumo o no hay una sola persona capaz de salvar a las mujeres por hemorragia. Hay equipos. Hoy estamos ya no en 306, sino en 327 hospitales en todo Colombia, que nos ha permitido atender a 7.500 pacientes y salvar a su gran mayoría. Hemos podido sacar vivas al 99.2% de las pacientes, con equipos que son extraordinarios en todo Colombia, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y que han permitido al gobierno, en su plan de aceleración de reducción de mortalidad materna, tomar una decisión de continuar un fortalecimiento de redes integradas e integrales. Si nosotros pensamos eso, cada uno de los componentes hay que atarnos, hay que darnos la estrategia y el valor de poder hacer esto que el mundo nos está pidiendo, que es dar educación. Yo le agradezco a toda la oportunidad de haber podido transmitir un poco esto. Esta es una conferencia que pretendía llenar todas las preguntas que me han hecho, y siempre me quiero despedir con la foto de mis hijos, porque ellos me recuerdan no solamente que tenemos una responsabilidad moral y ética con las familias, sino que más niños merecen tener la oportunidad que tienen ellos de tener a su mamá al lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Escobar. Ha sido una presentación brillante y ha resumido todo el conocimiento de forma muy, muy amigable. Nos están pidiendo que compartamos la presentación y vamos a hacerlo. Vamos a compartir tanto la presentación como la grabación de este webinar para que pueda ser utilizado por todos, con sus internos, con los residentes en los hospitales, con enfermeras, con obstetras, con todo el equipo. Por aquí había una pregunta que vi que preguntaba si el JEIDA, o sea, el insumo, incluía la cánula. Hola, sí, el insumo, el JEIDA, nosotros estamos en el proceso de implementación. Estábamos en un proceso en conjunto con Organo para entrenarnos porque el insumo tiene en este momento aprobación para ser utilizado en en varios países de América Latina, pero digamos casi que estamos nosotros todavía en el aprendizaje de cómo hacerlo. Vuelvo y les digo, espero poder contarles que nos fue muy bien, porque sí necesitamos nuevos insumos. Tiene la cánula, tiene el sistema de succión, no es reutilizable, se utiliza para cada uno de los pacientes y tiene un sistema que evita que el insumo se mueva dentro de la cavidad. El tiempo de permanencia de la succión puede ser hasta de 1 hora y hay algunos periodos un poco más largos, pero en términos de lo que muestra la evidencia en los primeros 3 minutos, la mayoría de las pacientes ha tenido un control del sangrado. Entonces estamos ahí como en todo el proceso. Nosotros vamos a hacer un proyecto en 3 hospitales de diferentes niveles de complejidad porque este tipo, y yo creo que ahí tú lo sabes muy bien, Milka, parte de lo que el roadmap está pidiendo es necesitamos cosas para todo el mundo, no para unos hospitales en específico. Entonces, pues bueno, esperamos a ver cómo, sí, espero poder contarles más a la próxima vez que nos veamos. Y el JEIDA ya está registrado en Colombia. Quizás esto es algo que Paola podría respondernos. Si En ya INVIMA, tiene, ¿sí? tiene registro en INVIMA. Ya Ujú. tiene registro de INVIMA. ¿Y en algún Sí. otro país de América Latina, Paola? No sé si nos puedan decir. Sí, está, hola, buenas tardes con todos. Está registrado también en Chile, lo tenemos disponible. Ya. Está disponible también en Panamá, en Colombia, y bueno, por lo pronto son estos países de Latinoamérica en donde los tenemos ya. Ya, porque sería interesante que justamente se difunda este conocimiento y así en otros países se pueda registrar, ¿no? Cuando ya se tiene un registro en INVIMA es más sencillo lograr que los demás países también lo puedan registrar. No Bueno, sé si hay alguna pregunta. Acá veo felicitaciones, ¿no? De Gloria Ortega a María Fernanda, una presentación súper didáctica y clara. Santiago, sí, vamos a enviar la presentación y la grabación, vamos a enviar un link porque la grabación lo ponemos en nuestro canal de YouTube, así que sí, les vamos a enviar un link. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, abran su micrófono. No somos muchos, entonces podemos abrir los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Hola Milka, buenos días y felicitaciones nuevamente por vos a María Fernanda. Una consulta, si tienen un estimado de tiempo por hospitales o centros según el nivel de complejidad, ¿cuánto demora el dejar capacitados o capacitadas a todos los equipos clínicos para que puedan responder bajo los lineamientos de estas guías o de estas recomendaciones? Hola, bueno, buenísima pregunta. Mira, nosotros, primero, Colombia está organizada por departamentos, que sería como estados, ¿cierto? Y los estados parecen países. Entonces, cada estado, no todos los estados tienen el mismo grado ni de desarrollo hospitalario, ni de número de hospitales.
Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero nos tenemos que sentar con el líder del Estado, ¿cierto? Es decir, yo tengo que sentarme con el hospital, con el secretario de salud de cada uno y definir cuántos hospitales son, porque eso es muy importante para los tiempos. El taller de nosotros dura un día y medio, porque nosotros abordamos varias emergencias obstétricas, pero para hemorragia es solamente es una mañana de 6 horas. ¿Por qué? Porque tenés que explicarles muy bien esto dónde y cómo funciona, obviamente por términos de que este es un nivel, es un grupo académico de alto nivel, pero nosotros sentamos a todo el grupo, sentamos a las auxiliares, enfermeras y médicos generales y especialistas. Entonces, creo que el éxito de nuestro proyecto ha sido que hemos podido estandarizar el conocimiento y gestionar un modelo de educación que le llegue a todo el mundo, porque quien nunca se mueve sus hospitales son las auxiliares de enfermería. Entonces, perder a las auxiliares, sobre todo para el diagnóstico, es catastrófico. Entonces, hacemos esas 6 horas, solo hemorragia, cómo se pone el traje, cómo se ponen los balones, cuando tenga el JEDA seguramente eso cómo se coloca, y hacemos muchos ejercicios para la utilización de las listas de chequeo. Lo que pasa es que nosotros después hacemos un chat, y con ese chat, en nuestro caso usamos WhatsApp, a través de ese chat, cada vez que ellos tengan una emergencia o necesiten un apoyo, nosotros 24 horas, 7 días a la semana, les contestamos el teléfono. Y ahí es donde la estrategia ha ganado mucha fuerza, porque muchas veces enseñábamos, pero cuando la gente tiene un evento, se paraliza, ¿cierto? O sea, si yo no he visto sangrar nunca a una mujer y me sangra la primera, pues ya a quién le pido ayuda. Entonces ahí es donde los tiempos son muy importantes. Es muy importante esas 6 horas de hemorragia, educar a los líderes, y seguramente en los siguientes 6 meses hay que hacer nuevamente un entrenamiento. Entonces, Mil gracias, querida. Sí, exacto. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta de Santiago Flores. ¿El Hospital Padrino es una sede de capacitación o de ese hospital salen equipos para capacitar al personal en otros hospitales? ¿cómo, perdón? Se me cortó un momentico. Sí, dice la pregunta, ¿el Hospital Padrino es sede de capacitación o desde ese hospital salen equipos para capacitar al personal en otros hospitales? Salimos a capacitar a hospitales, salimos a capacitar a los hospitales. Nosotros vamos de aquí hacia los hospitales. Porque una cosa que nosotros también hemos descubierto que es mucho más efectivo capacitar dentro del espacio que ya tienen, ¿no? Porque a veces llevamos a equipos a un hospital grande y ellos no tienen las mismas facilidades que un hospital grande. Entonces también a nosotros nos ha resultado mejor capacitar in situ para que así con el espacio que tienen, con el personal que tienen, con los dispositivos y medicamentos que tienen, pueden capacitarse con más cercanía a su realidad, ¿no? Me No, imagino que es la misma es idea. conocer la realidad del hospital, es decir, porque parte de lo que hacemos de trasladarnos es, ¿usted qué tiene? Entonces, ahí uno se da cuenta de cosas increíbles. Pueden tener trajes, pero no saben para qué se usan, pueden tener bombas de infusión, pero no saben cómo prenderlas, pueden asumir que el monitor no sirve, pero es que no saben cómo conectarlas. Eso es increíble. Yo he encontrado hasta equipos de cel saver en un hospital de nivel 2 que nunca usó, ¿cierto? Y que primero perdió su registro antes de poder ser utilizado. Entonces, hay que ir a conocer la realidad, hay que ir a entender cómo es el camino para llegar al hospital o para sacar un paciente. Y otra cosa que es supremamente importante, hay que ir a entender cómo es el líder, cuál es el líder del hospital. Una preguntita, Milka. Adelante, Johnny. Sí, muchísimas gracias a la doctora Fernanda por la presentación, realmente muy ilustrativa. Mi pregunta va en relación sobre este problema de la hemorragia posparto
de la prevención principalmente y el manejo. ¿Hay alguna relación que ustedes establecen desde el hospital con los establecimientos del primer nivel de atención? Porque muchas de estas mujeres son atendidas en el primer nivel y la complicación puede presentarse en ese primer nivel. Entonces, vi en una de las presentaciones que ustedes presentaban el tema de telesalud. ¿Están utilizando la telesalud para el manejo, para indicar a los colegas del primer nivel sobre qué cosa es lo que se puede hacer, cómo manejar, cómo estabilizar a la paciente para después referirla con ustedes? Sí, claro, nosotros sí lo utilizamos para dos cosas. Uno, no usamos la telesalud si no hemos entrenado, ¿sí? Porque cuando usted abre un servicio de telemedicina y usted no ha ido, ni conoce la situación, ni sabe qué tiene, ni sabe cómo funciona, pues eso genera un problema muy grave. Usted tiene que entrenar a la gente. Entonces, sí abrimos con cada uno de los hospitales un canal de comunicación. eh, y con eso nosotros nos encargamos de estar seguros de que quien está al otro lado cuando me llame va a entender qué le voy a decir. Si lo utilizamos para respuesta inmediata a la emergencia, que es una situación de todos los días. En los hospitales de nosotros hay gente que ayer era estudiante y hoy es el médico rural, está solo en la mitad de la nada, y lo utilizamos para gestionar, porque en esos chats de telesalud nosotros tenemos un chat que es como el punto de ingreso. Tenemos un sistema de telemedicina a través del cual hacemos la interconsulta, pero tenemos un chat a través del cual nosotros nos comunicamos de manera precisa para que griten auxilio. Y eso nos ha dado mucho éxito. Pero esa utilización de la telemedicina, como ahí está también el gobierno y el asegurador, nos ayuda sobre todo para la referencia oportuna de los pacientes. Aquí, Gracias. aquí hay otra pregunta. ¿Quién financia al equipo capacitador para sus actividades? Muy buena pregunta, todo el mundo. La verdad, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser reinvertido en educación y en salud. Entonces, y en educación y en responsabilidad social. Entonces, este es un modelo de innovación social en salud. Nosotros hemos ido logrando donantes, pero como empezó a tener un impacto tan grande, hoy nos ayuda a financiarlo las agencias de cooperación internacional, nos ayuda a financiarlo el mismo gobierno a través de las secretarías de salud en algo que se llama en Colombia el Plan de Intervenciones Colectivas. Hacemos rifas, juegos, espectáculos, ahí nos metemos a convocatorias, tratamos de ganar los premios y hacemos infinidad de cosas, ustedes no se imaginan. Entonces, y ahora estamos generando un bono de desarrollo para la búsqueda de unas finanzas sostenibles. Entonces, bueno, pues todo lo que nosotros desde acá podamos compartir y apoyar a otros equipos, por favor, déjennos saber que aquí estaremos para compartirles. Bueno, ya no veo más preguntas. Doctora Escobar, mil gracias. Muchas gracias a Organon por habernos ayudado el día de hoy a organizar este webinar tan interesante. No muchas veces tenemos la posibilidad de hacer webinarios sobre el tema de salud materna, así que es para nosotros realmente una gran satisfacción haber contado con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé, Ximena, si tienes algo más que anunciar. No, simplemente que vamos a estar enviando la grabación a sus correos y dejé algunos enlaces para que puedan inscribirse en los listservs que tenemos y si quieren también participar en el grupo de salud materna pueden contactar a Medicam. Así que muchas gracias por estar aquí presentes y que tengan un buen resto del día. Muchas gracias, doctora Fernanda, y a Organon por apoyarnos en este webinar. Gracias, Muchas María gracias a Fernanda, usted. Paola. Gracias, muchas Gracias a gracias. todos. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias. doctoras. Gracias, abrazo. Linda